Hola a todos, bienvenidos a una sesión más de nuestro curso de iluminación. Mi nombre es Juan Castellán. El día de hoy vamos a ver las representaciones gráficas. ¿A qué me refiero con representaciones gráficas? Nos referimos básicamente a las representaciones gráficas de las curvas fotométricas. ¿Vale? Entonces, ¿cuál es nuestro objetivo principal? Aprender a interpretar y conocer las curvas fotométricas de nuestras luminarias, ¿vale? Y con la sinopsis, el alumno aprenderá a conocer las curvas fotométricas para alumbrado interior, alumbrado exterior y la correcta aplicación de esto en los diseños de iluminación. Básicamente, ¿qué es una curva fotométrica? Una curva fotométrica pues es la representación gráfica en un plano cartesiano polar de la luz, de las intensidades de la luz, de la intensidad de la luz, que va a estar medida en grados, en 0, 30, 60, 90, 180 grados. Así es como va a estar el plano cartesiano, y la representación solamente puede ser de un lado de la curva o de el lado completo de la curva. Lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero bueno, los luminarios pueden clasificarse de acuerdo a la fuente de luz, de acuerdo al montaje, de acuerdo a la construcción, de acuerdo a la aplicación, de acuerdo a las características fotométricas. Hay muchas características del luminario, están determinadas de acuerdo a la aplicación. Si estas dependen de la información que nos dé el luminario, ¿no? Usualmente se distinguen tres aplicaciones por grado residencial, comercial, industrial, etcétera, ¿no? Pueden ser también el tipo de montaje, el tipo de fuente de luz, etcétera. De acuerdo a esto, pues puede haber muchas clasificaciones de los luminarios para alumbrado interior, para alumbrado exterior, para iluminación deportiva, para iluminación vial, etcétera. Hay diferentes clasificaciones. Sin embargo, una de las clasificaciones, pues bueno, una de las clasificaciones más que se usa es la intensidad luminosa o la distribución del flujo luminoso. Para los luminarios usados en interior, en el método especificado es por la Comisión Internacional de la Iluminación, lo que es la CIE, ¿no? Es lo más comúnmente usado. ¿Qué es esto? Esta es la curva fotométrica, es como están clasificados. Vamos a ver ahorita cómo tenemos clasificados nuestros luminarios, y esto es lo que es un plano de candelas, como comentaba. Este plano de candelas, esto es de una luminaria de alumbrado interior, en donde vamos a ver que lo que nos representa aquí es las candelas, es esa intensidad, qué tan fuerte sale esa iluminación, que va a estar en un ángulo de 0. Nos va a decir que en un ángulo de 0, este diagrama tiene 1700 candelas, después va abriendo a 15, 30, 45, 60, 75 grados, 90 grados. Así es como estaría abriendo este plano de candelas. Aquí en este plano de candelas vamos a tener una parte azul y una parte roja, que es la forma de ver esta luminaria en el ángulo transversal, y otro en el ángulo horizontal, digamos en el plano, transversal, y en el plano horizontal es como tendríamos esta luminaria abierta, ¿no? Así es como la tendremos más o menos abierta, representada gráficamente. Y tenemos por último una representación únicamente de color negro, digamos, de la forma, viéndola de forma de frente, la luminaria. No la representamos del otro lado porque es completamente simétrica esta distribución de iluminación. Es completamente simétrica esta curva de luminarios en este plano de candelas. Este es un plano de candelas, es como realmente lo leemos, así es como se lee. Lo que nos importa es el ángulo de 0. Ahí es donde nos va a importar mucho cuántas candelas nos va a dar debajo de la luminaria, con qué intensidad va a salir debajo de la luminaria, ¿vale? Eso es lo que nos importa realmente, el plano de candelas. Bien, clasificación de las curvas fotométricas. Bien, de acuerdo a la clasificación de la intensidad, que es lo que estamos viendo, que es el flujo luminoso, va a haber estas clasificaciones. Iluminación directa, que es el flujo directo hacia abajo de las luminarias. En este tipo tiene por lo general un rendimiento elevado. Entonces esta es cuando colocamos nuestra luminaria y únicamente toda la iluminación es directa al área de trabajo. ¿Cuál es nuestra área de trabajo? Recordemos, nuestras mesas, nuestras zonas de trabajo. Ahí es donde vamos a tener esta iluminación directa. Luego tenemos iluminación semi-indirecta. El flujo luminoso es directo en gran parte,
pero tenemos una pequeña aportación hacia la parte superior, hacia la parte de arriba. Esto le llamamos semi-indirecta. Entonces puede ser de un 20 a un 10% de iluminación hacia los techos, como puede estar clasificada la curva. Recordemos que esto es para iluminación interior. ¿Y esto para qué nos serviría? ¿Para qué nos serviría tener esta iluminación semi-indirecta? Nos serviría para eliminar lo que es el efecto caverna. De esta forma estamos eliminando el efecto caverna en nuestros techos. La mixta va a tener una contribución de uniforme hacia abajo y hacia arriba. Tenemos, digamos que un 50% hacia abajo y un 50% hacia arriba. Esto también eliminamos el efecto caverna con la clasificación mixta. Esta depende del tipo de aplicación. No solamente ya va a ser hoy en día para uso de iluminación interior en oficinas. También hay que recordar que ya en nuestra marca, en lo que es Hube Lighting, ya tenemos productos de iluminación semi-indirecta y mixta para iluminar lo que son los techos. Entonces de esta forma ya estamos iluminando los techos, semi-indirecta y mixta, lo estamos iluminando. Y así eliminamos el efecto caverna en donde en bodegas, por ejemplo, puede ser también en áreas de producción, también puede ser. Y así eliminarás el efecto caverna. También tenemos la semi-indirecta, que es el flujo que prevalece hacia la parte superior. Aquí ya tenemos más del 80% hacia la parte superior del techo. Aprovechamos los techos, la reflectancia del techo, y así que esta iluminación baje, ¿no? Y tenemos por último la indirecta. El rendimiento es bajo, la visión es poco nítida, del efecto de la sombra, ¿vale? La indirecta, únicamente aquí ya no tenemos nada de aportación de iluminación hacia abajo, todo es hacia arriba, y aprovechamos lo que son los techos con esta iluminación indirecta, ¿vale? Estas son las clasificaciones. Tenemos iluminación directa, haciendo un pequeño resumen: iluminación directa, iluminación semi-indirecta, iluminación mixta, iluminación semi-indirecta y iluminación indirecta. Así es como lo vamos a tener completamente. Estas son las clasificaciones, ¿vale? Y aquí lo vamos a tener representado más correcto para que veamos. Tenemos dos semi-indirectas, pero la mayor aportación la segunda es la mayor aportación es hacia abajo y poco porcentaje hacia arriba. Aquí vemos de un 10-40 hacia arriba, y la otra semi-indirecta es mayor aportación hacia abajo, 60-90%, hacia arriba, 60% más hacia arriba, y menos de 10-40% hacia abajo. Así es como tendríamos nuestras clasificaciones. Haciendo nuevamente este resumen, vamos a tener la directa. Aquí algo que hay que utilizar bastante: la distribución de la potencia lumínica, que es la imagen que vemos aquí en nuestra gráfica. Esa imagen es la luminaria, está en el centro de este plano cartesiano, y lo que vemos es la apertura de la luz. La directa hacia abajo, 90 a 100%, muy poco hacia arriba. Semi-indirecta, del 10 al 40%. Arriba y abajo 60-90%, como se ve ahí. La parte superior de este ángulo del eje horizontal, digamos, ya tiene un poquito de aportación hacia arriba. Luego indirecta y directa, de 40 a menos 60% hacia arriba, y luego hacia abajo 40 a 60%. Digamos que aquí ya tendremos un 60-40, 50-50 ya de aportación. Después tenemos una general difusa. Esta en realidad de general difusa es un simple foco que no tenemos ninguna curva de distribución, únicamente nos da iluminación hacia todos lados. Después tenemos semi indirecta, 60-90%, 10-40. Realmente la aportación es más hacia arriba, y es como estaríamos iluminando más los techos. Y la indirecta, que únicamente toda la aportación es hacia arriba, muy poco es hacia abajo, tenemos un 10%. Básicamente esta es la clasificación de curvas de distribución para un alumbrado interior. De acuerdo a estas curvas, nosotros ya sabemos cómo es que tendríamos que utilizarlas. Si queremos eliminar efecto caverna, si queremos tener una iluminación más concentrada, a lo mejor directa, semi-indirecta, etcétera. Aquí ya tenemos cómo tendríamos esa luz distribuida y cómo la vamos a estar aplicando nosotros, ¿vale? Bien,
Para alumbrado público, esto es bastante interesante. Para alumbrado público tenemos una clasificación tipo NEMA. Esto no quiere decir que es una clasificación tipo NEMA de acuerdo al grado de encerramiento. Ojo, al grado de encerramiento de los productos. No, nada que ver. No tiene nada que ver con el grado de encerramiento de los productos, que es el NEMA 4X, que es el NEMA 1, NEMA 2. No. Aquí en este caso hacemos una clasificación tipo NEMA para la apertura de luz. Aquí nuevamente, el punto central es la luminaria. El resto va a ser la apertura. Y tenemos 5 tipos de NEMA. Tenemos tipo NEMA 1, que va a tener una apertura de 10 grados a los lados, como podemos ver ahí, y es muy extendida hacia los lados. Entonces, este tipo de curva tipo 1 nos va a servir para tener distancias interpostales bastante grandes en vialidad. Estamos hablando de una distancia interpostal de unos 40 metros, por ejemplo, o unos 50 metros, en donde vamos a poder ocupar este tipo de curva fotométrica. Después tenemos la curva tipo 2, que es la que está abajo. La curva tipo 2, en donde vamos a tener ya una apertura más grande de 25 grados. Es una apertura más grande hacia la calle, digamos, para iluminar la calle. Es un poquito más abierta. También sigue siendo muy larga, muy extendida, para tener también distancias postales de hasta 30 metros con una curva tipo 2. Después tenemos una curva tipo 3, que esta ya viene un poco más echada hacia el frente. Esta curva ya es un poquito más echada. Si vemos aquí, ya tiene una apertura de hasta 40 grados hacia los lados, 40-30 grados hacia los lados. Ya está bastante bien de la apertura. Es por si ya tenemos un ancho de calle mucho más grande, entonces vamos a requerir una curva tipo 3 porque es más ancha la calle. Y lo malo de esta es que la distancia interpostal ya no es tan grande. Ya no vamos a tener una distancia interpostal. La luminaria tal vez ya no nos da una apertura tan grande hacia los lados, pero sigue siendo bastante buena. Que podemos tenerla de 25 a 20 metros, etcétera, ¿no? Más o menos. Eso va a depender también mucho de la potencia del luminario, pero bueno, básicamente estas son las curvas. Y después tenemos la curva tipo 4. Curva tipo 4 que ya es completamente echada hacia adelante. Tenemos unos 60 grados de apertura hacia adelante, donde vamos a poder utilizarla en calles más amplias. También estas curvas 3 y 4 ya pueden ser utilizadas en estacionamientos, en un estacionamiento abierto. Van colocadas en el poste y utilizamos este tipo de luminarias para un estacionamiento, ¿vale? Así es como estaremos ocupando este tipo de luminarias. Después tenemos una curva tipo 5, que esta curva tipo 5 ya es una curva totalmente circular. Ya se ocupa para estacionamientos, esta tipo 5, o para parques, donde requerimos una iluminación completamente circular. Aquí hoy en día, con la ventaja de los LEDs, ya tenemos curvas de distribución tipo 5 rectangular, ya no solamente circular, donde vamos a tener una curva rectangular o cuadrada, para poder hacer cuadros, iluminar, por ejemplo, parques, iluminar estacionamientos, etcétera, con ese tipo de curva tipo 5. Aquí estas curvas son curvas que se utilizan, la que hemos visto, todo lo que hemos visto ahorita, desde años, desde muchos años, desde que están clasificando luminarias. Esto se utiliza ya desde años. Y ahorita la ventaja con los LEDs es que vamos a seguir utilizando estas mismas curvas de distribución. Con los LEDs vamos a seguir utilizando estas mismas curvas de distribución sin ningún problema, ¿vale? Estas mismas curvas de distribución la vamos a ocupar ahora, hoy en día, con los LEDs. Y bueno, estas aplicaciones son básicamente para aplicaciones de vialidades. La curva tipo 1 para una aplicación de una vialidad con distancia interpostal muy grande. Curva tipo 2, la distancia interpostal ya no es muy grande. Curva tipo 3 ya lo ocupamos para estacionamientos, también sigue siendo ocupada para vialidades, a lo mejor la distancia interpostal ya no es muy grande. Y también la 4 sigue ocupándose para vialidades, pero también ya lo ocupamos para estacionamientos, ¿no? Todo va a depender del tipo de arreglo que queramos hacer. Curva 4 y 5 ya pueden ser utilizadas para parques, y alamedas, bulevares, todo este tipo bueno, todas estas curvas también pueden ser ocupadas para bulevares, por curva 1, 2, 3, 4.
pueden ser ocupadas así. El chiste es que veamos cómo es su salida de luz, cómo es su distribución y nosotros irlas acomodando de acuerdo a nuestras necesidades, ¿vale? Una vez sabiendo esto, tenemos diferentes tipos de arreglos, ¿vale? Vamos a tener arreglos como es un arreglo bilateral. Me refiero a bilateral porque tenemos un arreglo de donde la luminaria está de frente, uno a uno, de frente uno a uno. Entonces necesitamos ese arreglo bilateral, de frente. Después tenemos un arreglo tres bolillo. El arreglo tres bolillo, donde entonces las luminarias van siendo intercaladas en zigzag. A lo mejor aquí en este arreglo tres bolillo, nosotros tenemos que tener una curva tipo 3, una curva tipo 4, donde la curva es muy echada hacia enfrente y la vamos abriendo así. ¿Para qué? Para evitar esto que tenemos en la imagen de abajo. En la imagen de abajo tenemos un efecto cebra. Esto es completamente incorrecto, señores. Incorrecto, señores. No podemos tener un efecto cebra de esta forma como se ve acá. Es un efecto cebra bastante horrible, un diseño bastante horrible, que lo hemos visto mucho en muchas aplicaciones. Una aplicación que yo les puedo platicar, yo que me encuentro aquí en Ciudad de México, es el segundo piso del periférico. En el segundo piso del periférico tenemos esta aplicación del el efecto cebra. Ponen su luminarias de panel solar, ponen una curva a lo mejor tipo 3, no lo sé, pero la distancia interpostal es muy grande, entonces pasan este tipo de efectos en donde tienes iluminado oscuro, iluminado oscuro. Entonces haces un efecto cebra. Eso es completamente incorrecto en el diseño de iluminación. No puedes tener un efecto cebra. Tienes que tener este efecto, como vemos en la siguiente imagen, que está completamente uniforme. Un efecto uniforme. No queremos sombras, queremos luz. Queremos completamente iluminado, completamente uniforme. ¿Cómo se ve en este pasillo? Completamente uniforme, uniforme. Y aprovechar que la luz sea únicamente a 90 grados. Hay que tener en cuenta que también con este alumbrado exterior tenemos que evitar la contaminación lumínica. Contaminación lumínica. No tenemos que tener luminarios que arrojen luz hacia arriba. Tienen que ser completamente cut off, completamente corte de luz hacia abajo. No queremos luz hacia arriba. Eso se le llama contaminación lumínica y dejamos de apreciar nuestras estrellas, ¿vale? Así es. Así lo dejamos de apreciar. Y bien, tenemos otro tipo de curvas para proyectores. Este tipo de curvas básicamente es para proyectores, como vamos a ver aquí. Tenemos la curva NEMA 1 por 1, que el grado de apertura va a ser de 10 a 18 grados. Después curva 2 por 2 de 18 a 29 grados. Curva 3 por 3 de 29 a 46 grados. Luego 4 por 4 de 46 a 70 grados. 5 por 5 70 a 100 grados. 6 por 6 de 100 a 70 grados. Y 7 por 7 de 30 a más grados, ¿vale? Así es como la tenemos clasificada, ¿vale? Entonces, así tenemos clasificar nuestras aperturas de luz en reflectores: estrecho, muy estrecho, estrecho, medianamente estrecho, mediano, medianamente amplio, amplio, muy amplio, ¿vale? Así es como lo tenemos. De mayor a menor y el grado de proyección que va a alcanzar. Por ejemplo, el muy estrecho alcanza hasta 80 metros. Es bastante, ¿verdad? Entonces, así es como ocupamos nuestro grado de reflexión, nuestros reflectores, con una proyección muy amplia, muy amplia, de 80 metros, ¿vale? De 80, luego 60, luego 80 metros, luego 58, luego 66 metros, 48, 58 metros, 35, 48, 65, 35 metros y 26 metros, etcétera. Así es como las vamos a tener. Bien, ¿cómo seleccionamos nuestra curva fotométrica? Que es otra parte de los que queremos platicar. Para alumbrado interior y alumbrado exterior vamos a ocupar esto, bueno, que es la iluminancia. La iluminancia es la cantidad de luz que alcanzamos en un área unitaria, en una superficie. Es en una medida en pies candelas o luxes, que básicamente son luxes. Iluminancia, ¿qué nos quiere decir la fórmula? Iluminancia es igual, es directamente proporcional a la intensidad e inversamente proporcional a la candela al cuadrado. A la distancia al cuadrado. Distancia al cuadrado, que la distancia al cuadrado va a ser la cavidad de cuarto. Acuérdense, la cavidad de cuarto. Entonces, la intensidad al cuadrado entre
la distancia, la intensidad entre la distancia al cuadrado. Entonces quiere decir que la luminancia es inversamente proporcional a la distancia al cuadrado, pero directamente proporcional a la intensidad. Y bien, aquí vamos a tener nuestras cavidades de cuarto, que vamos a tener cavidad de techo, que va a ser la parte superior del luminario a la del techo, la cavidad de cuarto, la parte inferior del cuarto al plano de trabajo, y la cavidad de piso del plano de trabajo al piso. Tenemos que tener esas cavidades, que es en un cuarto del interior. Esto es del método de cavidades. Vamos a tener que cuidar aquí del método de cavidades nuestros grados de reflectancia, que recordemos que ya existen grados de reflectancia estándares que vamos a estar ocupando. Y después tenemos lo que es el IRC, hay que cuidar IRC, y hay que cuidar lo que es la temperatura de color. Pero bueno, esos son factores que tenemos que ir cuidando. Sin embargo, ahorita estamos hablando de métodos de cavidades, ¿ok? Y vamos a hacer un pequeño ejercicio. Ejercicio práctico. En una planta industrial requieren en su bodega de 3 metros de alto tener 300 luxes. El usuario está decidiendo comprar un luminario de LED, o está indeciso en comprar un luminario de LED o adaptar tubos de LED en su luminario ya viejas, ya existente. Bien, aquí tenemos lo que es el primero, dos planos de candelas, en donde el primero es un plano de una luminaria de LED de Hue Lighting, la LXM. Este primero es un plano de candelas que ya habíamos visto, en donde ya les habíamos aprendido a leerlo. Quiere decir que en el ángulo de cero vamos a tener 1700 candelas, ¿vale? En el ángulo de cero tenemos 1700 candelas. Después acá tenemos el plano de candelas, en donde tenemos un ángulo de 300. Tenemos primero es un luminario de LED, el segundo es un tubo de LED. Este es un tubo de LED de marca Philips de 22 watts, ¿ok? Para hacer esa comparación, vamos a ver si qué es más eficiente, adaptar tubos o poner un tubo, o poner un luminario con una ingeniería. Vamos a decir, es que quiero adaptar tubos. Sí, es más barato. Ojo, señores, es más barato, pero no es lo más correcto ni lo más funcional, señores. No lo es, ¿ok? Bien, ya sabiendo que una nos da 300 candelas y la otra nos da 900 candelas en el ángulo de cero, vamos a hacer de nuestra fórmula, vamos a despejar la distancia al cuadrado, la despejamos y lo multiplicamos por el nivel de iluminación, porque es el dato que nos da el cliente. Tenemos dos datos de nuestro problema. Tenemos la distancia, que es de 3 metros, que va a ser la distancia al cuadrado, 3 por 3, 9, por 300, nos va a dar 2700 candelas. Recordando nuestros planos de candelas, vamos a ver que en uno vamos a tener 1700 candelas en una luminaria y en la otra 900 candelas. Ok, ¿qué quiere decir con esto? Y que vamos a requerir más tubos de LED para llegar a las 2700 candelas y cubrir esos 300 luxes. Entonces, no quiere decir que con tubos vas a iluminar el área. Sí vas a obtener ahorros de energía, pero no vas a iluminar de forma correcta las áreas. Entonces, no es lo más correcto poner tubos de LED. Esa es la moraleja de este ejercicio. Si nosotros ponemos tubos de LED que tienen 900 candelas en el ángulo de cero, es muy poca intensidad. A diferencia de una luminaria que tiene una ingeniería detrás, vamos a ver que tiene 1700 candelas. No se acerca a las 2700 candelas, pero vamos a requerir de menos luminarias, porque aquí ya con 2 luminarias vamos a cubrir esas 2700 candelas. Vamos a estar por encima de esos 300 luxes. Acá vamos a requerir de más tubos, y si supongamos que en esa área únicamente teníamos 2 luminarias con tubos fluorescentes y le metemos los tubos de LED, pues no vamos a cubrir esos 300 luxes, ¿vale? No vamos a estar llegando a esos 300 luxes. Esa es la moraleja. No es bueno hacer adaptaciones con tubos de LED, ¿vale? Y aquí tenemos un pequeñito resumen de lo que hablábamos, de las cavidades que vamos a tener
cavidad de cuarto, cavidad de piso, cavidad de techo, que se abrevian así, HRS, HFC, HCC, que vienen un poquito del inglés, que es room cavity, floor cavity y ceiling cavity. Así es como los denominamos. Y después tenemos esas reflectancias bases, que estas son default 50, 30, 20. Eso lo vamos a ver. Esto es del método de cavidades. Ahí lo vamos a ver. Tenemos nuestra fórmula para calcular el ángulo en cero. Si tenemos otros ángulos, aquí nada más hay que multiplicar por el coseno del ángulo de acuerdo a la apertura del haz de luz de la luminaria, del coseno del ángulo de teta del triángulo, etcétera. Así lo vamos a ir abriendo, lo vamos a ir calculando, perdón, y despejamos la intensidad, como se ve aquí, para determinar nuestra intensidad en el ángulo de cero. Siempre en el ángulo de cero, porque es como nos va a interesar debajo de la luminaria cuántos luxes vamos a tener. En ese ángulo de cero, cuántos luxes vamos a tener, ¿ok? Eso es lo que nos interesa, esa es la intensidad, y así es como viene representado la curva fotométrica en intensidades. Y algo muy importante que debemos de considerar va a ser el factor de mantenimiento. El factor de mantenimiento va a estar dado por dos valores. El primero, LLD, que es Lighting Depreciation Lumens, lo de la precisión de la lámpara. Y la otra es la depreciación del luminario por sociedad. ¿Ok? Aquí se va a ir depreciando el luminario por sociedad. Entonces sacamos el factor de mantenimiento. Este factor de mantenimiento, recuerden, vamos a tener lo que ocupar en todo nuestro software de iluminación. Llámese AGI32, llámese Dialux, llámese Visual Lighting. En esos softwares vamos a tener que ocupar este factor de mantenimiento. Muchos agarran y dicen, ¿sabes qué? Ya sé usar el software. Agarro y pongo nuestro cálculo con factor de mantenimiento 1. Pues, ¿qué crees, amigo? Estás mal. Está mal diseñado tu proyecto si pones factor de mantenimiento de 1. No es correcto. Todas las luminarias tienen un factor de depreciación. Y en mi recomendación personal, amigos, coloquen .9 para luminarias de LED. Y si son otro tipo de luminarias aditivos metálicos, .7, .6. Siempre va a depender del grado de suciedad. ¿Dónde vienen estas recomendaciones del factor de mantenimiento? Usemos lo que es el handbook de la Yesna, señores. Recurramos al handbook de la Yesna. Leamos el factor de la leamos el factor de la Yesna, los factores de mantenimiento de recomendación que nos va a dar ahí, los niveles de iluminación que nos va a dar ahí, ¿vale? Lo que yo les comento son factores generales, pero hay que tener siempre las recomendaciones de la Yesna, ¿vale? Y por último tendríamos nuestro diseño de iluminación, como se ve aquí, con el software Dialux. Como comenté, puede ser con Dialux, puede ser Visual, etcétera. Vamos a continuar con esta presentación más adelante. Como siempre, un gusto estar con ustedes. Ya saben, mi nombre es Juan Castellán, especialista de iluminación.